te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, amado Dios, por su presencia, Padre. Amén. Gracias, Padre, porque antes que llegáramos aquí a la iglesia, ya la presencia del Espíritu Santo habitaba ya en este lugar, ministrando de una manera muy especial, limpiando los aires, paseándose por cada rincón, por cada silla, ministrando a cada persona que iba a estar en este lugar. Espíritu Santo de Dios, en este momento me coloco en tus manos y te pido que no sea yo, sino que sea usted, Espíritu Santo de Dios. Quita lo que tenga que quitar, coloca lo que tenga que colocar en la palabra. Coloca palabras adicionales en mis labios. Marca mis pasos. Sea usted, Espíritu de Dios, dando el desarrollo de esta palabra. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que mientras que yo predique, sea su presencia tocando cada hermano, cada vida. Que sea su presencia, Espíritu Santo de Dios, ministrando, abriendo los corazones, los oídos espirituales de cada persona que vaya a escuchar esta palabra. Que mientras que yo predique, sea usted ministrando de una manera muy especial. Amén. La gloria sea para Dios. Dios le bendiga, iglesia, puede sentarse. Quiero darle la bienvenida a todos esos hermanos, personas que se conectan con nosotros como iglesia. Darle la bienvenida y decirle que hoy el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra para usted, así como la ha tenido conmigo, como ese hombre que va a llevar la palabra de Dios en esta mañana. Y de seguro a ustedes que están aquí en la iglesia, a ustedes como pueblo de Dios que hizo el esfuerzo de venir a escuchar una palabra de parte de Dios, de seguro el Espíritu Santo de Dios le va a ministrar en esta mañana. Amén, iglesia. Dígale al que está a su lado, hoy el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. Amén. Apláudele al Señor. La gloria sea para Dios. Siempre le doy la gloria al Espíritu Santo de Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él que tome el control en esta mañana. También le doy las gracias al Espíritu Santo de Dios por abrir un espacio nuevamente en mi vida para predicar su palabra, y también a los pastores por esa confianza que me da a mí y a todos los hermanos que nos paramos aquí, hermano. En verdad, pastores, gracias. Gracias por esa humildad, esa bendición en dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios, y que todos nosotros como iglesia podamos crecer juntos. Y antes de empezar, quería dar un testimonio de un joven que se acercó a mí en mi trabajo y me dijo, no ha venido todavía a la iglesia, y me decía, lo sigo por las redes sociales y creo que ustedes como iglesia tienen una buena doctrina, y lo que más me encanta de ustedes como iglesia es que siempre en el púlpito hay predicadores diferentes. Pienso que están creciendo todos juntos y eso toca mi corazón. Amén. Quiero que usted se pueda brindar ese aplauso y darle la gloria al Espíritu Santo de Dios. Si crecemos todos juntos es porque hay un propósito en el corazón de Dios y nos dirige a través del Espíritu Santo de Dios para crecer e impactar a una sociedad. Crecer e impactar y cambiar los ambientes. Una palabra que quiero que cada uno de nosotros, pedirle a los hermanos que están en la parte de atrás que se acerquen más, acérquense más aquí,
es importante que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos estar atentos a esta palabra, porque es una invitación de parte de Dios, es una invitación de parte de Dios a través de la palabra para edificar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas y para que tú y yo podamos seguir los pasos de Jesús. Amén. Una palabra que tiene como título seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, hermano, va más allá de congregarse. Seguir a Cristo va más allá de venir a la iglesia, va más allá de orar, de intimidad en su presencia. Seguir a Cristo va más allá quizás de lo que tú y yo hemos experimentado o hemos vivido en este tiempo. Que esta palabra le pueda ministrar a usted como me ministró a mí de una manera muy especial. Y digo que esta palabra me ministró a mí, hermano, porque desde el primer día que acepté a Jesús como Señor y Salvador, tomé la decisión de seguirle, pero de seguirle como un verdadero discípulo. Que a través de esta palabra le pueda ministrar, usted se pueda evaluar cómo sigue los pasos de Jesús, cómo seguimos nosotros como discípulos los pasos de Jesús. Y quiero que usted se pueda ubicar en Marcos 8:34. Generalmente predico como un evangelista. Hoy voy a predicar un poco calmado. Voy a predicar como maestro, una nueva experiencia en mi vida como predicador. Y Marcos 8:34, quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que usted se pueda ubicar en su palabra. Y si no trajo su espada, usted se pueda ubicar también, porque tenemos herramientas para que usted se pueda enfocar en lo que el Espíritu Santo de Dios les quiere ministrar en esta mañana. Amén. La gloria sea para Dios, que usted no se desenfoque del propósito por el cual el Espíritu Santo de Dios lo trajo aquí a la iglesia. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos trae con cuerda de amor. Hay propósito en el corazón del Espíritu Santo de traerlo a usted, de traerme a mí a predicar esta palabra, porque nos quiere edificar, nos quiere enseñar. Amén. Amén. Y dice así la palabra en Marcos 8:34. Yo lo leo en la versión Reina Valera. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigue. Hay una versión que dice: y llamando a la multitud. Y vemos aquí en Marcos 8:34, el Señor está haciendo referencia a través de la palabra, haciendo una invitación. Dice la palabra aquí en 8:34, Jesús se está refiriendo a la multitud, dice una versión. Aquí dice a la gente, y a quién, a sus discípulos. Vemos que Jesús a través de esta palabra está haciendo una invitación a la multitud y a sus discípulos. Una invitación para los hijos de Dios, pero también una invitación para toda persona que quiere seguirlo. Una invitación para toda persona que quiere caminar en pos de Él. Es por eso, a los hermanos que están conectados, Jesús te hace una invitación a ti también. Así como se lo hace a los discípulos, te hace la invitación a ti, a que usted pueda seguirlo de una manera especial.
Y vemos que la palabra nos enseña que Jesús hace la invitación a una multitud. En Marco hace referencia a una multitud que seguía a Jesús por su milagro, a una multitud que estaba impresionada de los milagros de Jesús. Jesús hace una invitación a esa multitud que seguía a Jesús porque veían los milagros, eran testigos de lo sobrenatural de Dios. A una multitud que seguía a Jesús, pero su corazón estaba alejado. Pero también le hace la invitación a unos discípulos, así como tú y yo, nos está haciendo una invitación a seguirlo. A unos discípulos que Él estaba formando para que más adelante proclamaran el Evangelio. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos está haciendo una invitación tanto a la multitud, para nosotros como iglesia, a seguirle. Y seguir a Jesús no es nada más, querida iglesia, que nos congreguemos. Seguir a Jesús no es nada más que tú y yo mensualmente como iglesia vengamos a un ayuno. Seguir a Jesús no es nada más que tú leas la palabra, que tú compartas en tu trabajo la palabra de Dios. Seguir a Jesús va más allá de lo que tú y yo hemos experimentado. Marco 8:34 hace referencia de una invitación para la multitud y para nosotros como discípulos. Pero usted más adelante ve en Juan 6, donde Jesús a la misma multitud, a los mismos discípulos, no le hace la invitación, sino que le hace una exhortación. Hoy estamos experimentando a través de esta palabra una invitación para que tú y yo como discípulos podamos seguir a Jesús de una forma diferente, quizás como nos ha enseñado las religiones, quizás como nos ha enseñado nuestra capacidad pensante. Vemos hoy en día, hermano, una generación que camina en pos de Jesús, y así me lo ministraba el Espíritu Santo de Dios. Una generación que camina en pos de Jesús, pero con falta de interpretación de la palabra. Vemos que Marcos nos hace referencia a una invitación y nos dice: y llamando a la gente y a su discípulo le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero que usted pueda meterse en la palabra. ¿En qué lugar está? Sígame. Vemos que la palabra nos enseña, que sígame está de último. Hoy en día, la generación que se está levantando quiere seguir a Jesús, pero no quiere cumplir los otros principios. Quiero que usted se pueda detener en la palabra, cómo nos enseña el Señor. Y dice 3 principios, 3 formas, 3 maneras o condiciones que Jesús, a través de la invitación, le dice a la multitud y le dice a los discípulos. 3 condiciones coloca Jesús para seguirle. Y la primera condición es: niéguese a sí mismo. Es la primera condición que coloca Jesús a su discípulo, a toda persona
que quiere seguirle, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. La palabra no nos enseña, toma mi cruz. Hace referencia, toma su cruz. Hay una versión que dice, toma tu cruz. Y por último, y sígame. Vemos que sígame está de último. Antes de seguir a Jesús como discípulos, tenemos que cumplir los otros dos condiciones. Y la primera es, niéguese a sí mismo. Si tú y yo queremos seguir a Jesús, si tú y yo como discípulos queremos seguir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y me llama mucho la atención que dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí. Y esa palabra en pos tocó mi corazón. En pos de mí. Y en pos de mí significa imitar el ejemplo de Jesús, enseñanza y ministerio. Y dando una interpretación a este versículo, Jesús está haciendo una invitación a la multitud y a sus discípulos, a nosotros como iglesia, a que imitemos su ejemplo. A que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos para seguir su ejemplo, para seguir su enseñanza y ministerio. Pero para seguir sus enseñanzas y su ministerio, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hoy en día, hermano, se nos ha enseñado, o le ha enseñado a una generación que siga a Jesús, pero sigue a Jesús todavía con actitudes que no le agradan a Dios. Siguen a Jesús sin renunciar a esas cosas que al Señor no le agradan. Que esta palabra usted la pueda recibir en el Espíritu. Amén, iglesia. Y concepto de niéguese a sí mismo es renunciar a algo de forma voluntaria. Esto es el significado, niéguese a sí mismo. Si usted quiere, anótelo, hermano. Renunciar a algo de forma voluntaria. Es por eso que en esta mañana, así como a esa multitud, así como a esos discípulos que Jesús estaba formando, el Señor te está llevando a través de la palabra que usted pueda renunciar de forma voluntaria a lo que a Él no le agrada, a lo que te impide a ti y a mí seguir a Jesús, a lo que nos impide a nosotros como hijos de Dios a seguir el ejemplo de Jesús. Muchas veces, hermano, caminamos en pos de Jesús, seguimos a Jesús, pero nuestro caminar y nuestro hablar sigue las enseñanzas de Jesús. Hablamos como Jesús, caminamos como Jesús, hermano. Y esta palabra, el Espíritu Santo de Dios la trae a esta mañana a nosotros como sus discípulos, para que tú y yo nos evaluemos y podamos evaluar a qué cosas tenemos que renunciar voluntariamente para seguir a Jesús, a qué cosas tenemos que renunciar para seguir el ejemplo de Jesús, a qué cosas
tenemos que renunciar para seguir los pasos de Jesús. Niéguese a sí mismo. Es una renuncia a algo de forma voluntaria. Y vemos aquí, hermano, bíblicamente de lo que es una renuncia. Quizás usted se siente confrontado por esta palabra. Quizás desde que empezó el servicio, este ayuno, el Espíritu Santo de Dios trajo exhortación. Pero quiero hablarle bíblicamente, hermano, de un hombre que dio ejemplo de una renuncia, que renunció voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. Quiero hablarte a través de la palabra de un hombre que renunció voluntariamente, de un hombre que te está diciendo en esta mañana: renuncia voluntariamente. Amén. Para que camine en pos de mí, para que sigas mis pasos. Y quiero que usted se ubique en Filipenses 2, del 5 al 7. Mire lo que dice la palabra. Filipenses 2, 5 al 7. Haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La gloria sea para Dios. Vemos, hermano, cómo Jesús renunció a su privilegio de ser hijo de Dios, a su privilegio allá en el trono de estar con el Padre Celestial. Renunció voluntariamente por amor a ti. Renunció voluntariamente para predicar un evangelio que transforma y cambia. Renunció voluntariamente para que sus pisadas, hace más de 2000 años, hoy en día hay una multitud clamando para caminar como Jesús. A unos discípulos que hoy en día estamos siendo formados con la palabra para seguir su ejemplo. Renunciar, hermano, a eso que hay en nosotros, a esas cosas que en nuestro caminar nos impide seguir el ejemplo de Jesús, a esas cosas que nos impide seguir esos pasos de Jesús, pasos de santidad, pasos de amor, pasos de transformación, de cambio, pasos que le dice a una multitud, que le dice a un mundo entero corrompido: síganme, síganme, porque en mí hay transformación y cambio. Es la invitación de Jesús para nosotros como sus discípulos, a negarnos a nosotros mismos, hermano. Si queremos caminar con Jesús, si queremos seguir sus enseñanzas, es necesario renunciar voluntariamente, hermano, a lo que Dios no le agrada. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Si quieren venir en pos de mí, cumplan esta primera condición: negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué son esas cosas que nosotros como sus discípulos lo tenemos que negar? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas o eso que a Dios no le agrada que tenemos que renunciar voluntariamente para caminar en pos de Jesús? Y lo primero es el pecado. Como hijo de Dios,
No podemos caminar como Jesús. No podemos seguir sus enseñanzas si todavía hay pecado en nosotros. Si todavía seguimos como una generación en pecado. Hoy en día se está formando iglesia, hermano, y lo digo con toda autoridad, donde le llaman a lo malo bueno, hermano, donde líderes, autoridades le permiten, son permisivos en que estos hijos de Dios caminen como lo del mundo. Caminen como lo del mundo. Nos vistamos como lo del mundo. Hablemos como la persona del mundo. Y hoy tiene que haber una renuncia en nosotros, hermanos, de esas cosas que a Dios no le agradan. Amén, iglesia. Y usted pueda tomar esta palabra en el Espíritu. Renunciar al pecado. Y voy a predicar como un maestro. Quiero que usted tenga su Biblia y se guíe allí, hermano. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, hermano. Los principios en el corazón de Dios están tan firmes que Dios no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Los fundamentos, los principios están establecidos por Dios y está firme. ¿Y quieres saber lo que significa firme? Que lo que se escribió en la palabra, hermano, lo que está escrito no vuelve a la presencia de Dios hasta que haya un cumplimiento. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios. Que esta palabra se le pueda revelar, hermano. Los fundamentos de Dios, la palabra de Dios está firme, hermano. Amén. Y es un sello para nosotros como pueblo de Dios. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce. El Señor conoce nuestro caminar. Amén. El Señor conoce nuestro pensamiento. El Señor conoce si tu caminar va a la par con tu hablar. Mire lo que dice en Juan 8:31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: hoy el Señor te dice a ti que has creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Promesa, hermano. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, aquí está hablando de Jesús, como dices tú, seréis libres. Y Jesús le respondió, Jesús nos responde a través de esta palabra: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Renunciar al pecado para que el pecado no nos haga esclavos.
porque el Señor conoce a su siervo, porque el Señor conoce a sus ovejas, porque el Señor está firme en su palabra. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo que el Señor nos habla, hermano, para que tú y yo podamos renunciar al pecado, para que tú y yo podamos renunciar a eso que nos impide seguir los pasos de Jesús. Cumplir, iglesia, la primera condición antes de seguir a Jesús. Mire lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire lo que dice la palabra. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A veces uno escucha personas del mundo, hombres que caminan en pos de Jesús, y uno ve actitudes, ve cosas que uno evalúa y no sabe que no son de Dios, hermano. Y a veces me acercó una joven y le estaba hablando de Jesús. Y ella me decía, yo creo en Jesús, me gusta la palabra de Dios, pero es muy difícil cumplir su palabra. Iglesia, nuestro viejo hombre fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y vemos estos versículos, hermano, que la palabra nos enseña de que tú y yo no podemos estar caminando en pos de Jesús y todavía con áreas en nuestras vidas que no le agradan a Jesús. Renunciar voluntariamente al pecado, porque el pecado no tiene control contra ningún hijo de Dios. El pecado no tiene el control en los jóvenes que me escuchan, adolescentes. El pecado no tiene voluntad sobre ustedes, sobre nosotros los adultos, porque no vivimos, como dice la palabra, bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia en Cristo Jesús. Renunciar al pecado es lo primero, de negarnos a nosotros mismos. Lo segundo, de negarnos a nosotros mismos, que tenemos que hacer, renunciar a todo lo que establece este mundo para seguir a Cristo. Se lo voy a leer nuevamente. Renunciar a todo lo que establece este mundo
para seguir a Cristo. Renunciar a lo que establece la sociedad de moda. Renunciar a lo que establece las redes sociales. Renunciar a lo que establece las amistades que no caminan en pos de Jesús. Le hablo a los jóvenes. Renuncia a lo que establece el sistema a la juventud. Renuncia, adulto presente, hombre presente, mujer presente, a lo que el mundo nos presenta para desenfocarnos de la presencia de Dios. Renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece que nos impide seguir a Cristo. Y una de las cosas, hermano, que trae a mi memoria en este momento el Espíritu Santo de Dios, renunciar a la atracción. No sé si lo dije bien. ¿Sí lo dije bien? La gloria sea para Dios. Renunciar a lo que las redes sociales nos presentan. No es que las redes sociales sean malas, porque las redes sociales tienen áreas buenas, sino renunciar a lo que te impide a ti seguir a Jesús, a lo que te impide orar, escudriñar la palabra, a intimidar con Dios, a pasar tiempos a solas con Dios. Renunciar a lo que te impide caminar en pos de Jesús. Renunciar a lo que te impide moderar a Cristo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que te enseña lo contrario, que te dice lo malo es bueno y lo bueno es malo. Renunciar, hermano, a lo que establece este mundo que te impide caminar en pos de Jesús, que te impide seguir sus enseñanzas. ¿Qué nos enseña el mundo, hermano? A odiar, a tener resentimiento, a no perdonar, a ser egoísta, a cambiar de pareja. ¿Qué les enseña el mundo a los jóvenes? Imiten la moda, imiten a los cantantes del mundo, imiten a estos jóvenes como se visten. Renunciar a lo que el mundo establece para seguir a Jesús. Renunciar a lo que el mundo presenta, hermano, que te impide moderar. No sé si lo dije bien. Modelar a Cristo. Renunciar, hermano. Y puede colocar algunas cosas aquí. Renunciar a los malos deseos. Renunciar a la ambición de tener todo lo que vemos, hermano. Renunciar al orgullo de poseer muchas riquezas. No es que las riquezas sean malas, pero a veces el mundo nos presenta cosas, hermano, que nos desenfocan para seguir a Jesús. Renunciar a los malos deseos, hermano. En una sociedad que nos presentan esas cosas. Renunciar a la ambición de tener todo lo que vemos. Renunciar a todo lo que el mundo nos presenta para enamorarnos de la presencia de Dios. Renuncia, hermano. Mire lo que dice la palabra en primera de Pedro 2, del 11 al 12.
Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os tengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego como extranjero y peregrino que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra las emociones, que nos hace a nosotros como hijos de Dios desenfocarnos del propósito de Dios. Mire lo que dice Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Aquí la palabra nos enseña una manera de vivir, hermano. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, diga conmigo, sobria, justa y piadosamente. La manera de vivir de nosotros como su discípulo, la manera de vivir, hermano, para caminar en pos de Jesús, la manera de vivir para seguir sus enseñanzas, la manera de vivir, hermano, para caminar en los pasos de Jesús, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza, viviendo con la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Amén, iglesia. Es la manera de nosotros como discípulos. Es la manera para ti, tú que lo estás escuchando, que eres parte de la multitud. Es la manera que el Señor te está pidiendo de vivir, de caminar para ser un verdadero discípulo. Una manera, un estilo de vivir, hermano. Un estilo de caminar, un estilo de vestir, un estilo de hablar, de relacionarnos para esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Un estilo de vida como discípulo de Dios para esperar la venida gloriosa. Le estoy dando una interpretación, le estoy hablando literalmente lo que el Espíritu Santo de Dios me está ministrando. Tener un estilo de vida, caminar de una forma diferente para esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Otra manera que debemos negarnos a nosotros mismos es renunciar a todo lo que no nos edifica. Negarnos a nosotros mismos. Llévese esa palabra. Lo dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos. ¿Y por qué Jesús se lo dijo a sus discípulos? Porque lo estaba formando. ¿Por qué el Señor nos trae a esta mañana? Porque nos está formando, hermano. Nos está formando hasta que venga su venida. Nos está formando hasta que venga esa venida gloriosa y venga por su pueblo, hermano.
que no te edifica. Renuncia, joven, a lo que la sociedad te dice. Renuncia, joven y adolescente, a lo que te dicen los amigos que no caminan en pos de Jesús. Renuncia a lo que las amistades que no te conviene te están ministrando hoy en día. Renuncia a lo que las redes sociales te ministran, que te impide caminar con Jesús, que te impide caminar como Él. Renunciemos a lo que no nos edifica. 29 años atrás, hermano, conocí de Jesús. Y lo primero que tuve que renunciar para la gloria de Dios era lo que no me edificaba, que impedía en mi vida caminar en pos de Jesús. No estuve en vicio, no estuve en alcohol ni droga, pero sí estuve en fiesta, sitios que no le agradan a Dios. Y lo primero que tuve que renunciar cuando confesé a Jesús como Señor y Salvador es apartarme de las fiestas paganas, apartarme como un joven, porque para aquel entonces tenía 18 años, hermano. Y le estoy hablando a la juventud, le estoy hablando a ustedes jóvenes que quizás está claudicando allí en tu mente, pero es que las fiestas no son malas. ¿Será que la discoteca son malas? ¿Será que ir a la avenida es malo? Mi corazón se entristece como hijo de Dios, porque vengo de eso, hermano. Cómo una juventud se está corrompiendo. Va a ir a la avenida los viernes, sábado y domingo. Jóvenes, adolescentes, en la avenida, bebiendo, bailando, teniendo conversaciones que a Dios no le agrada, en vicio, corrompiéndose. Y hoy el Señor nos trae a nosotros como jóvenes. Todavía soy joven. La gloria sea para Dios. Me agrada cuando el Espíritu Santo coloca palabras adicionales a mis labios. Nos habla a nosotros como jóvenes. Quiero ver una sonrisa de los jóvenes de aquí a la iglesia. Quiero ver una sonrisa que impacte la presencia de Dios. Quizás, joven, usted lo toma luego, pero el Señor tiene una sonrisa a través de este punto que impacte su presencia. El Jesús quiere ver una sonrisa en ti. El que Él te diga en esta mañana: renuncia a lo que no te conviene, renuncia a lo que no te edifica, renuncia a lo que impide caminar como Jesús, renuncia a lo que impide seguir las enseñanzas de Jesús, y renuncia a las fiestas, hermano, de 18 años, porque en la fiesta, aun cuando no consumía alcohol, aun cuando no consumía droga, mi forma de bailar era tan exagerada, hermano, que le faltaba el respeto a las jóvenes, a las muchachas que bailaban conmigo, porque era una forma de bailar que no me edificaba, que no era de bendición, y me aparté, hermano. No porque la fiesta sean malas, sino porque no nos edifica, porque no nos conviene, porque para nosotros como hijos de Dios
no dan una buena impresión a todas esas personas que nos están siguiendo. Mire lo que dice la palabra, Primera de Corintios 10:23. Y no se desenfoquen, no ponga la atención en las distracciones, coloca tu atención y tu mirada y tus oídos a lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo en esta mañana a través de la palabra. Porque no es el hermano Helio, no es, hermano, un capricho de los pastores, es la palabra de Dios que nos está hablando. Es por eso que hoy es una faceta nueva para mí, predicar como maestro. No estoy acostumbrado a leer, hermano. Predico lo que el Espíritu Santo de Dios me ministra. Pero es necesario que cada punto, cada versículo usted lo pueda escuchar y atesorar en su corazón. Es necesario que usted atesore cada versículo, cada palabra y quede plasmado en su corazón para que usted pueda caminar en pos de Jesús, para que usted pueda seguir los pasos de Jesús y para que usted pueda hablar las enseñanzas de Jesús. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:23. Si es para el Señor, hágalo con más fuerza. Dice 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mire lo que dice aquí Pablo: todo me es lícito, todo me es permitido, pero todo no me conviene. Iglesia, todo no nos conviene de lo que el mundo nos presenta. Lo que el mundo nos presenta a nosotros como hijos de Dios no nos conviene, iglesia. No nos conviene, juventud. No nos conviene porque nos desenfoca del propósito de Dios. No nos conviene porque nos impide seguir a Jesús. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si no hubiese renunciado cuando tenía 18 años de estar en fiesta y fiesta, de abrazar, de hablarle al oído a otras mujeres, no estuviera predicando. Y mi esposa es testigo. A mi hermano Pedro, cuando él llegaba a la fiesta y yo veía que mi esposa venía a la fiesta, yo llamaba a Pedro, lo digo para glorificar el nombre del Señor, y yo le decía a Pedro: allá viene Yasmina, sácala tú a bailar, porque no me gusta cómo baila, que yo saco a las demás mujeres, a las demás jóvenes. Y Pedro me decía: pero ¿por qué si esa es tu novia? No, es que ya baila muy separado, hermano. Mire, la hermana Yamila bailaba así, hermano. Renuncia a lo que nos edifica. Si no hubiese renunciado, no tuviera un matrimonio de 34 años. Renuncia a lo que no te edifica. Renuncia en este momento a lo que no te edifica. Y lo que no te conviene, que te impide caminar en pos de Jesús para vivir el futuro. Ahora vivo el futuro, de renuncia en renuncia, para tener un matrimonio estable, para tener una familia estable, para ser una familia de bendición aquí en el molino, para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Renuncia, hermano. Y dice la otra parte, lo otro que el Señor
lo está pidiendo en esta mañana. Toma la cruz. El Señor hace referencia. Toma la cruz. El Señor no está diciendo, toma mi cruz. ¿Cómo dice la palabra? En Marcos 8:34. Toma tu cruz. Tomar nuestra cruz. Esa cruz que nos impide seguir a Jesús. Es tu cruz, es mi cruz, no es la cruz de Jesús. Jesús llevó su cruz por amor a ti. Jesús se negó a sí mismo para morir por tu pecado. Jesús llevó su cruz para salvarte a ti, para que tú estés en esta mañana escuchando una palabra que transforme y cambie tu vida. Jesús llevó su cruz para que tú y yo caminemos libremente, para que tú y yo seamos de ejemplo para transformar a una sociedad, para transformar jóvenes, para transformar a una sociedad, para transformar las universidades, para transformar nuestro trabajo, para transformar un ambiente que el enemigo corrompido. Jesús cargó su cruz, iglesia. Jesús cargó su cruz para que tú en esta mañana cargue tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tenemos que identificar cuál es nuestra cruz. ¿Cuál es esa cruz que nos impide seguir a Jesús? ¿Cuál es esa cruz que es impedimento seguir las enseñanzas del Señor? ¿Cuál es esa cruz, iglesia, que te impide caminar en los pasos de Jesús? Pude anotar algunas cosas que el Espíritu Santo de Dios me ministró. Y lo primero es priorizar a Cristo por encima de los deseos personales. Priorizar, hermano. Tomar la cruz es priorizar a Jesucristo por encima de nuestros deseos como persona. Priorizar a Jesucristo en los deseos de nosotros como matrimonios, en los deseos de nosotros como jóvenes. Priorizar a Cristo por encima de todos los deseos personales. Tomar la cruz es morir al yo y tener una entrega total y absoluta en Cristo. Eso es tomar la cruz, hermano. Tomar la cruz es morir al yo y tener una entrega total y absoluta en Cristo. ¿Cuál es la manera suya de llevar la cruz? De llevar su cruz. ¿Cuál es su manera como hijo de Dios, como discípulo, de llevar su cruz? ¿Será que usted está llevando una cruz sin priorizar a Cristo? ¿Será que usted está llevando una cruz liviana? ¿Será que estamos llevando una cruz que no pesa, hermano? Que es tan liviana, que nos hace caminar a nosotros como hijos de Dios, como la gente del mundo. Caminar como los antisociales. Hablar como la gente del mundo. Vestir de una forma que no edifica. ¿Será que la forma de llevar de nosotros como hijos de Dios es una cruz tan liviana que nos impide seguir los pasos del Señor? Si usted ve la historia, Simón de Sirena, creo que se llamaba así, cuando Jesús, si estoy equivocado, hermano, usted lo puede buscar, pero ese hombre llevaba una cruz liviana, hermano, porque a él lo llamaron los soldados. Mira, ven acá, lleva la cruz de este hombre, la cruz de Jesús. Pero el peso, ¿quién lo llevaba? ¿Simón o Jesús? Lo llevaba Jesús. Jesús llevaba el peso
precio de nuestro pecado. Pero Simón llevaba una cruz de una forma literal, hermano, a medias. Llevaba esa cruz como que yo no tengo por qué llevar esa cruz. Yo no tengo por qué llevar una cruz pesada, porque yo no estoy muriendo por la multitud. Yo no tengo por qué llevar una cruz tan pesada, porque no tengo nada que ver con el asunto. Muchas veces nosotros como hijos de Dios llevamos una cruz tan liviana, porque le estamos predicando al mundo: soy cristiano en la iglesia, soy cristiano cuando la persona me ve, pero a solas llevamos una cruz tan liviana y nos hacemos como ese Simón. Llevamos una cruz, pero no tengo nada que ver con el precio de la cruz. Jesús nos enseña a través de la palabra. Cuando Él llevaba la cruz, hermano, para los romanos, llevar una cruz es una persona maldita, es una persona condenada por algo. Y Jesús nos enseña a través de la palabra, cuando Él iba y llevaba la cruz, hermano, era tan pesada, hermano, era tan pesada por nuestros pecados, que Él nos estaba enseñando a nosotros: cargar la cruz es sufrimiento, cargar la cruz es renuncia, porque Él renunció, iglesia, de su privilegio. Él renunció de ser el Hijo de Dios para morir por nuestros pecados. La cruz representa renuncia, la cruz representa sufrimiento por el Evangelio. Jóvenes que me escuchan, la cruz que el Señor te dice en esta mañana es de renuncia, es de sufrimiento para ti, para que esos jóvenes sin esperanza puedan encontrar esperanza en Cristo Jesús. Lo pesado de tu cruz es lo que va a traer libertad a estos jóvenes oprimidos por el enemigo. Matrimonios presentes, la cruz que tú llevas, hombre y mujer, porque es para los dos. La cruz que llevamos nosotros tan pesada, que el mundo nos dice: si tú eres hombre, ten varias mujeres, divórciate. Pero nuestra cruz pesada es para decirle a otro matrimonio: hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza para que el Señor transforme y cambie la familia. Hay esperanza para que nuestro hermano José Humberto predicara anoche, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, en decirle al mundo, en decirle a través de las redes sociales, si podemos tener una familia transformada en Cristo Jesús. Apláudele al Señor. Llevar tu cruz, hermano, es llevar el sufrimiento, es llevar la renuncia, es llevar la transformación y el cambio. Llevar la cruz de Cristo es renunciar, es identificar cuál es nuestra cruz, qué es lo que nos impide seguir a Cristo. De este punto, hermano, de esta condición de Jesús, es que tú y yo vamos a seguir. De tomar la cruz. ¿Cuál fue lo primero? Negarnos a nosotros mismos. Lo segundo, tomar la cruz de Cristo. ¿Y por qué caminamos al revés? ¿Por qué seguimos a Jesús sin negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué seguir a Jesús sin tomar nuestra cruz, hermano? ¿Por qué
seguimos a Jesús y si los pastores nos exhortan, no queremos ir de la iglesia? ¿Por qué seguir a Jesús si cuando la palabra nos enseña lo contrario al mundo, decidimos ser cristianos y nuestro caminar no va a la par con nuestro hablar? ¿Por qué seguimos a Jesús sin cumplir las otras dos condiciones? Todo lo que tiene que morir en Dios, tomar la cruz, es todo lo que está en nosotros que tiene que morir en Dios. Si quiere usted lo anota, si quiere usted lo atesora, y si usted dice no trae para anotar, dígale al Espíritu Santo, dame la capacidad para retener todo lo que usted me está ministrando en esta mañana. Porque el propósito de Dios es que tú y yo le sigamos, pero renunciando. El morir primero. En seguir a Jesús, seguir su enseñanza, pero tomando nuestra cruz. Mire esto, hermano. ¿A qué tenemos que morir en Dios? Al orgullo, a la altivez, a la falta de perdón, al resentimiento, a la falta de compromiso, a la arrogancia, a la comodidad. Mira, eso me tocó, a la comodidad. ¿Te oye bien, pastora? A mí me encanta cuando la pastora pronuncia esa D. Y estoy aquí con el Espíritu Santo, enséñame a pronunciar bien. Pero la comodidad, mire, eso nos impide llevar la cruz de Cristo, en seguir a Jesús. A mí eso, no sé usted, de lo que yo he mencionado, al temor y el miedo. Voy a ver la obra, ya voy a terminar. A mí me gusta lo cómodo, estar tranquilo. Caminar, hermano, llegar a la casa, gozar de la paz, dormir, ver televisión, compartir con mi familia. Y Dios tocó esa área en mí. Eso se fue. Pero hubo un momento, hace 2 semanas, el Espíritu Santo de Dios, cuando me estaba dando esta palabra, me ministraba eso, hermano. Toma tu cruz. Y había un hombre, porque partió la semana pasada, partió con Cristo, hermano. Un hombre que estaba enfermo y no tenía a Jesús, no conocía a Jesús. Y fueron como 2 iglesias a hablarle de Jesús. Y cuando le llegaba, venimos a orar por ti, queremos que tú escuches la palabra. Y decía, no quiero que oren por mí, no quiero escuchar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me decía y me ministraba, toma tu cruz, deja la comodidad. Porque para mí, ir a un hospital, eso me neutraliza. Mire, ver enfermo, yo me paralizo, me quedo estático, no me muevo. Y no me gustaba ir allá. Y la administración del Espíritu Santo de Dios para mí fue: ve, habla a ese hombre de la palabra, háblale de mí. Y si no vas, esa alma se te demanda. Tomar la cruz, hermano, es renunciar en Dios lo que nos impide seguir los pasos de Jesús.
¿Y cuáles son los pasos de Jesús? Predicar el Evangelio. Amén. Traer un alma más para Cristo. Amén. Hablar del plan de salvación. En decirle a las personas perdidas, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una eternidad para ti y para mí, hermano. Y fui al día siguiente. Yo digo a mi esposa, acompáñame. Vamos al hospital a presentarle a Jesús a ese hombre. Y fui, hermano. Fui cobardemente. Le voy a confesar eso, hermano. Con el temor, el miedo, los enfermos, no sé qué hablar, no sé qué voy a decir. Y llego y nos paran allá, nuestra hermana sabe, los porteros, allí. ¿Para dónde va usted? Y yo digo, vamos a orar por un hombre enfermo, a hablarle la palabra. Pase. Pase, de una, hermano, pase. Y vamos a la segunda entrada, ya en la parte de arriba. Están las enfermeras y creo que estaba un doctor y me dice, ¿a qué viene? A hablar la palabra de Dios. Pase adelante. Y fuimos, hermano. Y yo le digo a ese hombre, vengo a orar por ti. Vengo a presentarte a Jesús. Vengo a hablarte de la palabra. Y ese hombre me dice, si quiere. Y recibió al Señor, hermano. Se fue con Cristo. Y para edificación, hermano, 2 días después, ese hombre cayó en coma, que ya no podía recibir la palabra. Es necesario, hermano, tomar nuestra cruz para seguir a Cristo, para seguir sus enseñanzas. Es renunciar a lo que impide, hermano, seguir a Cristo. Mire lo que dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tremendo, hermano. Se lo voy a leer otra vez. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz, te está hablando a ti como me habló a mí, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 3:7-8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, hermano. Aleluya. Debes esta exhortación de parte de Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no renuncia, hermano, al orgullo, a la altivez, a la falta de perdón, al resentimiento, a la falta de compromiso, a la arrogancia, a la comodidad, al temor y miedo, no es digno de mí. Y último punto, hermano. Último punto. Creo que me pasé un poco, pero la gloria sea para Dios. Seguir a Cristo. Y ese último que el Señor nos pide, sígueme. Es lo último que dice Jesús. Sígueme. Ahora la pregunta es, ¿cómo sigues a Jesús? ¿Cómo sigues? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Seguimos a Jesús sin renunciar a nosotros mismos? ¿Seguimos a Jesús sin tomar su cruz? El Señor le dice a la multitud,
Mire, Marcos 8:34 habla de una invitación, pero Juan 6 habla de una exhortación. Hoy el Señor te está dando una invitación a renunciar de ti mismo, a tomar la cruz y seguirle. Dependiendo de tu caminar, de nosotros como discípulos, va a haber un Juan 6 donde el Señor nos dice: y ustedes también se irán con la multitud. Y esa exhortación de Dios para los discípulos es porque los discípulos caminaban con la multitud. Es porque los discípulos caminaban con la gente. Tú y yo caminamos con el mundo. Tú y yo caminamos con la gente. También te irá como la multitud. O vas a renunciar a ti mismo. Vas a tomar la cruz de Cristo. Vas a tomar esa cruz que te lleva al último punto. Sígueme. Mira la autoridad de Jesús. Le dice a la multitud y a sus discípulos. Te dice a ti, querida iglesia. Te dice a ti, joven, adolescente. Te dice a ti, adulto, tercera edad. Sígueme. Sígueme. Camina en pos de mí. Sigue mis pasos. Sigue mi enseñanza. Sígueme. Seguir a Cristo no se trata de Cristo siguiéndote a ti. Se trata de seguir nosotros a Cristo. Se lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo me dio 4 formas. Seguir a Cristo no se trata de Cristo siguiéndote a ti. Mire, eso confrontó mi corazón, porque el Señor me dio. El Señor no se cansa, es porque Él es eterno. Pero yo me imagino que el Señor se cansará de estar detrás de nosotros para que oremos, para que leamos la palabra, para que prediquemos, para que mostremos un mensaje. Y seguir a Cristo no se trata de que Cristo nos siga a nosotros, se trata de nosotros seguir a Cristo. Mateo 4:20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos siguieron ¿a quién? A Cristo. No es que Cristo nos esté buscando a nosotros, siguiéndonos a nosotros. Le estoy hablando bíblicamente, hermano. Mire otro. Seguir a Cristo es colocar a Dios por encima de todas las cosas. Seguir a Cristo es colocar a Dios por encima de todas las cosas. Le voy a pedir a los hermanos de adoración que estén pasando. Seguir a Cristo es colocar a Dios por encima de todas las cosas. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tremendo lo que dice la palabra. Seguir a Cristo es colocar a Dios por encima de todas las cosas. Y nos enseña en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros, nos está hablando a nosotros, hermano, que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira lo otro. Seguir a Cristo implica un compromiso total. Diga conmigo, un compromiso total con sus enseñanzas. No es un compromiso con las redes sociales. No es un compromiso con las amistades. No es un compromiso con nuestra comodidad. No es un compromiso con nuestro trabajo, con nuestro negocio. Y lo digo con respeto, tómenlo en el espíritu. Seguir a Cristo implica un compromiso total con sus enseñanzas y ejemplo, buscando vivir una vida transformada por su amor y gracia. No soy yo, hermano. No somos pastores. Es la palabra de Dios. Es lo cimentado del propósito de Dios. Es el sello de Dios establecido en su palabra. Seguir a Cristo implica un compromiso total con sus enseñanzas y ejemplos, buscando vivir una vida transformada por su amor y gracia. Primera de Juan 2:10, 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen, hermano. Termino con esto, hermano. Seguir a Cristo. Me gustó esto. Seguir a Cristo implica un compromiso total con sus enseñanzas y ejemplo, buscando vivir una vida transformada por el amor de Cristo y por su gracia. Y nos habla en Primera de Pedro 2:1 para terminar. Mire la palabra. Mire la conclusión de lo que el Espíritu Santo de Dios te está enseñando en esta mañana, iglesia. Pues para esto fuiste llamado. Porque para esto fuimos ¿qué? Yo no sé cómo es la manera de interpretar su llamado. Pero la palabra nos enseña en Primera de 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso fuimos llamados, hermano, a renunciar a nosotros mismos. Le voy a pedir que se levante sobre sus pies. Vamos a pararnos un rato. Para eso fuimos llamados, para renunciar a nosotros mismos, para tomar la cruz y seguir a Jesucristo, para seguir sus enseñanzas, para moderar a Cristo, para hablar como Cristo habla, para caminar como Cristo caminó, con humildad, con amor, con perdón y dando todo por una multitud perdida. Para esto fuimos llamados. Amén. Primeramente a adorar al Señor, a escuchar su palabra y caminar en pos de ella. Que usted pueda cerrar sus ojos mientras los hermanos están adorando. Si decidieras quitarme todo, e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidar, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz. Marco 8:34 nos habla que el Señor
hace una invitación a renunciar a nosotros mismos. El Señor está haciendo una invitación a la multitud, a los discípulos, a renunciar a nosotros mismos. El Señor hace una invitación a tomar su cruz y a seguirle. El Señor te hace una invitación esta mañana. Yo quiero orar por ti. El Espíritu Santo es el que va a ministrarte. Pero el Señor te hace una invitación a que tú pases del altar a orarle, a que tú pases al altar, a decirle, Señor, hoy muero a mí mismo, hoy tomo la cruz para seguirte. Y que esta mañana pueda tomar